Bueno, pues muchas gracias a todos, bienvenidos y gracias por vuestra asistencia. Voy a poner esto acá que me han dado. Bien. ¿De quién era? Juan. El botón rojo, por favor. Bien, pues como ha dicho la compañera Mercedes, nos hemos reunido aquí para hablar sobre el tema de la reencarnación. En primer lugar tenemos que explicar lo que es la reencarnación. La reencarnación es la creencia consistente en que la esencia individual de la persona, ya sea la mente, el alma, la conciencia o la energía, adopta un cuerpo material no solo una vez, sino varias veces según va muriendo. Esta creencia aglutina de manera popular diversos términos. Vienen a ser muy parecidos, pero con alguna pequeña diferencia según la cultura que lo utiliza. En primer lugar, podríamos hablar de la metempsicosis, de la transmigración, de la reencarnación, del renacimiento, de la paranginesis, o incluso un tipo de reencarnación sin contar con el espíritu, que sería la metensomatosis. Esta palabra tan rara lo que viene a explicar más o menos es de que lo que reencarna no es el espíritu, lo que reencarna sería la materia. De esta manera nosotros morimos, nos deshacemos en las sustancias primarias que estamos hechos y esto lo absorbe la tierra produce determinados vegetales que absorben los animales y bueno, nuestro cuerpo pasa al cuerpo de los animales y a través al cuerpo de otra persona y no se pierde. Estaría basado en el principio de que la materia no se pierde, sino que se transforma. Es un principio de la física. La creencia en la reencarnación ha estado presente en toda la humanidad desde la antigüedad. En la mayoría de las religiones orientales, como el hinduismo, el budismo, el taoísmo, y también en algunas religiones africanas y tribales de América y Oceanía. En la historia de la humanidad, la creencia de que una persona fallecida volverá a vivir o a aparecer con otro cuerpo, con una personalidad generalmente más evolucionada. El espiritismo nos explica que la involución no existe, pero en otras culturas sí que existe, como sería el tema de la transmigración, ¿no? Que incluso dicen que te podría reencarnar en un animal, ¿no? La reencarnación ha sobrevivido incluso dentro de las religiones judeo-cristianas. Actualmente el cristianismo, el judaísmo o el islamismo son prácticamente las únicas que no lo contemplan, pero han permanecido bajo la forma de diversas herejías o posturas oficiales. Nosotros hoy vamos a hablar de la reencarnación desde el punto de vista espiritista, del espiritismo científico, y vamos a explicar por qué hoy en día no se cree en la reencarnación. Me parece una cosa tan... Sencillamente es porque nadie nos la enseña, se nos enseña a lo contrario, y hasta se ridiculiza la idea, con lo cual se crea un mecanismo en nuestra mente que desecha automáticamente la posibilidad de profundizar en este tema, o sea, es considerado como un absurdo, ¿no? Que nos enseñan desde pequeños y aceptamos como borregos lo que se nos diga por parte del conjunto de la sociedad, que supuestamente sí sabe cómo funcionan las cosas después de la muerte. De esta manera preferimos seguir dogmas que no implican nada a una realidad que es la reencarnación, que sí lo explica todo. Aunque la reencarnación formaba parte de las creencias del cristianismo originales, dentro del cristianismo este concepto ha sido muy mal interpretado en muchas ocasiones, llegando hasta el punto de haber sido declarado una anatema, o sea, una herejía. En cierto momento histórico, por razones políticas, cuando el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano, esto se declara anatema. Esto ocurrió a pesar de que el concepto de la reencarnación se encontraba claramente en la enseñanza cristiana de ese tiempo y era profesado por algunos de los padres principales de la Iglesia. Afortunadamente, gracias a la investigación de muchos historiadores y el descubrimiento reciente de varios documentos históricos que revelan nuevas perspectivas sobre los orígenes del cristianismo, hoy sabemos cuándo y por qué ocurrió este aparente desacuerdo entre la teología cristiana oficial y la doctrina de la reencarnación. ¿Cuándo se empieza a no creer en la reencarnación? Si la reencarnación era una idea en circulación entre los primeros cristianos, ¿por qué ha desaparecido de la religión cristiana tal y como la conocemos hoy? Es difícil de creer, pero quien ha prescrito el concepto de la reencarnación en el cristianismo no fue ningún papa ni ningún sacerdote, fue un emperador romano.
y lo hizo con propósitos muy mundanos, por motivos totalmente políticos. Ese emperador romano, según la palabra de Karl-Heinz Dessner, un historiador y ensayista alemán, que decía de él, ese monstruo Constantino, ese verdugo hipócrita y frío que degolló a su hijo, que estranguló a su mujer, que asesinó a su padre, a su hermano político, y mantuvo en su corte una caterva de sacerdotes sanguinarios y serviles, de los que uno solo hubiera bastado para poner a media humanidad en contra de la otra media y obligarla a matarse mutuamente. Era Constantino. Como lo veis, un hombre guapo. En el siglo IV, el poder político claudica ante el cristianismo con aquella historia de los sueños de Constantino. Lo hace con determinadas condiciones. El emperador convirtió el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano, pero no sin suprimir la referencia del Nuevo Texto en el Nuevo Testamento de la reencarnación. Según la escritora argentina Mónica Barbagallo, en el año 325 de nuestra era, el emperador Constantino organizó el concilio de Nicea para acordar cuáles textos sagrados serían aprobados y cuáles desechados en la nueva religión aceptada por el Estado. Según ella, se eliminaron 25 textos bíblicos y más de 20 documentos de soporte, entre ellos el libro de Enoch. Fueron aprobados, condensados y reinterpretados, convirtiéndose en lo que hoy conocemos como la Sagrada Biblia. Esto nos dejó una herencia totalmente incompleta de la sabiduría contenida en los textos originales, puesto que se han suprimido la mayoría, eliminando la información sobre quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos aquí y qué podemos esperar que nos suceda. En este concilio desaparece toda referencia a la evolución de la conciencia a través de la reencarnación y la acción del hombre durante su única vida. Esa es la que va a determinar lo que va a pasar el resto de la eternidad, ya sea en el cielo o en el infierno. Al ver el universo con la óptica de una sola vida, aparece el concepto de un Dios totalmente injusto y arbitrario, que determinaría el nacimiento de la persona como rica, pobre, enferma o sana, al azar. Toda esta concepción tuvo sentido mientras el aprendizaje y la evolución espiritual se realizaban a través de la oscuridad, del sufrimiento, del martirio o del sadismo inquisidor. Esas imposiciones. Las alusiones bíblicas a la reencarnación fueron retiradas del texto el año 325 por orden del emperador Constantino. Lo que se confirmó, además, luego en el concilio de Constantinopla en el año 553, según nos dice el escritor y famoso investigador, que además es un terapeuta especialista en regresión a la vida pasada, Henry Leo Fromm. Además, se produjo el siguiente milagro para que esto fuese posible en el concilio de Nicea. Este milagro consistió en quitar de en medio 266 evangelios mediante la intervención divina. ¿Cómo se hizo posible este milagro? Pues en el cónclave, donde se juntaron esos obispos, se decidió que debajo de la mesa se iban a poner todos estos evangelios, que se iba a cerrar la puerta. El emperador ordenó que se quedaran toda la noche rezando para que Dios sacase lo que más le gustase y lo pusiera encima de la mesa. Claro, no se sabe quién se quedó con la llave. El caso es que a otro día lo que había eran 4 evangelios, los que conocemos actualmente. Sobrenatural o no, el responsable del milagro debió de haber ponderado mejor la elección de estos 4 evangelios, por los escogidos incurren todavía en abundantes contradicciones, lo que hace imposible que sea, por llamarlo de alguna manera, fiable. Por ejemplo, una de las contradicciones es que en el Evangelio de Mateo se afirma que el nacimiento de Jesús fue 2 años antes de la muerte de Herodes, mientras que, si nos vamos a la de Lucas, Herodes llevaría 9 años ya muerto, en el momento del nacimiento de Cristo. Esto que podría ser incluso cómico, no lo es tanto, porque la elección de esos 4 evangelios, entre los 270 existentes, tuvo como consecuencia la muerte de docenas de miles de cristianos durante los 3 años siguientes a la finalización del concilio. Porque la posesión de cualquiera de estos evangelios, no existía la imprenta, pero se copiaba manuscritamente y cada comunidad tenía los suyos para leerlos, y la posesión de ellos se tipificó como delito capital. Según nos dice Joy Graham,
en un artículo que se publicó en Nueva York en un periódico que es el Press. Nos dice también el checo, padre de la psicología transpersonal moderna, Stanislav Grof, en una de sus investigaciones, que Orígenes, uno de los famosos padres de la Iglesia, fue el pensador más sobresaliente de quienes especularon sobre la existencia de almas que regresan a la Tierra. Todos sus libros, y principalmente el titulado De los primeros principios, escrito en el siglo III, fueron condenados en el segundo concilio de Constantinopla y quemados bajo el patronato del emperador Justiniano I. El veredicto sentenciaba que si alguien afirmara la fabulosa preexistencia de la alma y se adhiriese a esa doctrina monstruosa, sea anatema. O sea, decía, no sé si sabéis exactamente en qué consiste un anatema. Un anatema es la maldición total por parte de la Iglesia hacia el anatemizado, de forma que constituye una maldición que alcanza a padres, a hijos, a sobrinos, a todo que le quemen las tierras, malditas sean sus huesos, malditos sean sus tal. Hay una fórmula para anatemizar que todavía está ahí. Aunque este rito estableciera no se puede llegar a tal alcance de que quien te ayude sea también anatema. Es una cosa muy grande, ¿no? Aunque este rito estableciera la naturaleza ética de la doctrina de la reencarnación, los estudiosos de la religión encuentran huellas de nociones similares a la reencarnación aún en los escritos de San Agustín, San Gregorio y San Francisco de Asís. En el año 540 de la era presente, según las investigaciones de Stagen, que es un político, periodista, historiador y escritor noruego, la doctrina de la reencarnación fue un hecho aceptado en la comprensión de los dirigentes de las comunidades cristianas de los primeros tiempos. Y en el año 540 esto cambia rotundamente durante el concilio de Constantinopla, que fue, como he dicho, convocado y dirigido por el emperador Justiniano. La doctrina fue rechazada por la exigencia del emperador. Justiniano dominaba la Iglesia y llegó a encarcelar al Papa. Esta doctrina defendida hasta entonces por diferentes padres de la Iglesia entrañaba una seria amenaza a la doctrina de la reencarnación, ya que si los ciudadanos no temen morir al poder mejorar en nuestra vida, serían menos fácilmente obedientes a la ley y orden del emperador. Cuando finalmente en el siglo VI la Iglesia claudica ante el poder del segundo concilio de Constantinopla, aceptando los planteamientos de Constantino, declara herejía la creencia de la reencarnación, pensando seguramente que si los cristianos tenían demasiado tiempo, vida tras vida, para alcanzar la salvación, no se apresuraría nunca a obedecer a una institución que gozaba día tras día de más y más poder. Esto lo dice un psiquiatra que se llama Villarrecha. En el año 540 de la era presente, el emperador Justiniano, considerado por los historiadores como el último emperador romano, convocó un sínodo en Constantinopla con el único propósito de condenar las enseñanzas de Orígenes sobre la doctrina de la reencarnación, aunque el pretexto fue otro, que era deliberar sobre los tres capítulos de la Iglesia disidente. Claro, que consideraban disidentes y rebeldes por Justiniano, y la excusa era de que eran heréticas, que se salían de los textos aprobados, ¿no? Orígenes era en ese entonces el más respetado y amado padre de la Iglesia cristiana original. El concilio, conocido también como el segundo concilio ecuménico, fue presidido por Eutiquio, que era aspirante a papa por parte de Justiniano. Obviamente, por parte de Justiniano, como he dicho, el papa de Constantinopla, entonces, y con la presencia de 165 hombres. Pero el papa Virgilio, que era el papa legal de aquel tiempo, cuya presencia había sido requerida por el emperador, se opuso fuertemente al concilio y se tuvo que refugiar en la iglesia de Constantinopla, temeroso de la ira vengativa del malvado emperador. El Papa, por tanto, no tuvo presente en ninguna de las deliberaciones ni envió representante alguno, y por lo tanto jamás aceptó que la doctrina de la reencarnación fuera proscrita del credo cristiano. Por tanto, como he estado diciendo, es cosa de los emperadores romanos. ¿Por qué lo hacen así? Porque tenían el imperio romano dividido en dos partes, el oriente y el de occidente. Una forma de dominar el imperio era hacerse padre de la iglesia, un líder espiritual, de los muchos que ha habido, juntarlo a todos, que hacen aglutinar las creencias de oriente, las creencias de occidente
y además la tienen que casar con las creencias romanas. Por eso muchos cultos cristianos de hoy en día son heredados todavía de los romanos, incluso la estructura de la Iglesia. El concilio, bajo el total control del emperador y la ausencia del Papa, elaboró una serie de anatemas, de herejías, para excomulgar y castigar a los que no creyeran. Unos dicen que 14, otros dicen que fueron 15. Y eran dirigidos intencionalmente en contra de las tres escuelas de pensamiento que hemos dicho, a las que Justiniano veía como enemigas de sus intereses políticos y que tenían a Orígenes como su teólogo más respetado. Dichos documentos fueron conocidos a partir de entonces como los 3 capítulos, como hemos dicho. Y es de esta manera como se descarta de las enseñanzas espirituales de la época el concepto de la reencarnación, entre otros, creándose por motivos puramente políticos una religión sincretista que aúna los conceptos religiosos ancestrales romanos a los nuevos conceptos cristianos de una y de otra parte, los cuales eran divergentes, como digo, de Oriente a Occidente. Son una especie de intento de café con leche para todos, para que nadie se queje. Sacamos una cosa que nos vaya bien a todos y ya está. Pero no está de acuerdo con los escritos originales del cristianismo, con los padres del cristianismo, ni con nada, es una cosa nueva. Como hemos visto, históricamente está demostrado de que la reencarnación existía antes de la religión católica, antes de las actuales religiones judeo-cristianas, y que fue desechada por motivos políticos. Sería la prueba histórica. Estamos hablando de prueba de la reencarnación. Dicen algunas personas que el dogma de la reencarnación, además que eso no es nuevo de modo alguno, sino que se trata de una resurrección de la teoría de Pitágoras. Pitágoras, como sabemos, todo el mundo lo conoce por matemático, pero Pitágoras, además de matemático, era filósofo y tipo humanista que surgió muchos siglos después. Era una persona muy completa. Y aunque digan de que es una copia de los dichos de Pitágoras, tiene razón, pero jamás hemos afirmado nosotros que la reencarnación sea una invención moderna. Puesto que es una ley de la naturaleza, ha debido existir desde el origen de los tiempos. Por nuestra parte, nos hemos esforzado siempre por probar que se encuentran huellas de ella desde la más remota antigüedad. Como se sabe, Pitágoras no es autor de la teoría de la metempsicosis, la tomó de los filósofos, a su vez la tomó de los filósofos hindúes y de los egipcios, entre los cuales existía desde tiempos inmemoriales, que se pierde ya en el tiempo. La idea de la terminación de la alma constituía, pues, una creencia vulgar, admitida por los hombres más eminentes. ¿Por qué camino llegó hasta ello? ¿Por revelación o por intuición? Pues no lo sabemos. Pero sea como fuere, una idea no atraviesa la edad de los tiempos ni es aceptada por la flor innata de la inteligencia si no tiene su lado serio. No puede ser una tontería y perdurar en la inteligencia ilustre de todos los tiempos. En consecuencia, la antigüedad de esa doctrina sería más bien una prueba de su existencia que una objeción. Examinemos pues ahora la cuestión desde otro punto de vista. Lo vamos a ubicar, pues, momentáneamente en terreno neutral, admitiendo que tenga el mismo grado de probabilidad tanto una como la otra teoría, es decir, la pluralidad de existencias y la vida corporal única. Y vamos a ver hacia dónde nos inclina la razón. Personas hay que rechazan la idea de la reencarnación por el solo motivo de que no les conviene, alegando que ya tienen bastante con una única existencia y que no querían empezar otra nueva similar, puesto que sufren. Hay algunos a quienes el solo pensamiento de reaparecer en la tierra les desespera. Solo una cosa le puede preguntar, y es que si cree que Dios ha tomado en cuenta su opinión y consultado su gusto para ordenar el universo. Ahora bien, una de las dos cosas, o la reencarnación existe o no existe. Si existe, la gente pierde el tiempo sintiéndose contrariada, pues deben de ajustarse a ella, a lo que hay. Y Dios no va a pedirle permiso para ello. Es como un enfermo que dice, yo he sufrido bastante hoy y por tanto ya no quiero sufrir más mañana. Pues bien, por mucho que sea su mal humor, no por eso va a padecer menos al día siguiente y los otros días hasta que se sane. En consecuencia, aquellos que deben volver a vivir corporalmente lo van a hacer reencarnando. En parte se van a revelar. Es como un niño que no quiere ir a la escuela o como un condenado al régimen que no quiere pisar la cárcel al final.
Semejantes objeciones son demasiado corrientes para que merezcan un examen más serio. No obstante eso, para tranquilizaros, vamos a decir que la doctrina escrita sobre la reencarnación no es tan terrible como se cree. Y si lo hubieran estudiado en profundidad, no les espantaría tanto. Sabrían que la condición de esa nueva existencia depende de ellos mismos, que va a ser feliz o va a ser desdichada, según lo que hayan hecho en la tierra. Y pueden ya en esta vida elevarse tan alto que no deberían temer más volver a caer en este mismo planeta. Eso sería hablando, claro, a personas que creen en cualquier tipo de porvenir después de la muerte, y no a aquellos que tienen la nada perspectiva. Si no crees en nada, no crees que hay otra cosa, pues se acabó la charla de la reencarnación. No tiene más explicación, no creo. Que exista o no exista. También serviría tampoco sirve a los que quieren lograr su alma en el todo universal, sin individualidad, a la manera de las gotas de lluvia que caen en el mar y se diluyen, que viene a ser lo mismo que desaparecer. Es que hay quien afirma que el fin último de la evolución es fundirse con Dios. En mi opinión, el hombre no puede llegar a la altura de Dios. Pues no habría Dios, habría dioses. Y el que más perfecto fuese, ese sería Dios, seguiría habiendo uno. Ni tampoco el premio de la perfección, de llegar a la perfección, puede ser nunca la anulación y la desaparición total de la propia individualidad. La desaparición. Eso no puede ser un premio nunca. Si pues creéis en el futuro, sea este cual fuere, sin duda no admitiréis que sea idéntico para todos. De otra manera, no vemos dónde reside la utilidad del bien. Si al final nos va a pasar lo mismo de acá. Sea muy bueno, malo o regular. En tal caso, ¿para qué reprimirse? ¿Por qué no satisfacer todas las pasiones y deseos? Si va a ser lo mismo para todos. Aun cuando se haga esto a expresar de los demás. Da igual. ¿Vosotros creéis que ese porvenir será más o menos venturoso o desgraciado conforme hayamos hecho en la vida, lógicamente? Experimentaría y entonces el deseo de ser tan felices como sea posible, puesto que ello ha de serlo para toda la eternidad. ¿Abrigaríais por casualidad la pretensión de contar entre los hombres más perfectos que la tierra hayan existido y tener así derecho incuestionable a la felicidad suprema de los elegidos? No. Tenéis que admitir que hay personas que valen más que vosotros y que poseen el derecho de ocupar un lugar mejor, sin que esto signifique que os encontréis entre los más réprobos, medianos. Y bien, colocaos por un instante con el pensamiento en esa situación media que ocupáis, de la vuestra, y preguntaros, si a un hombre que sin hallarse en la más extrema indigencia, pero que sufre de privaciones, dada la precariedad de sus recursos, se le dice, mira, hay aquí una inmensa fortuna, puedes gozar de ella, para lo cual debes trabajar crudamente durante un minuto. Aun cuando se trate del hombre más perezoso de la tierra, va a contestar sin vacilar, yo trabajo un minuto, trabajo 2, 10, 5, 1 hora, o lo que haya de amanecer. ¿Qué importa si a cambio de ello voy a terminar mi vida nadando en la abundancia? Ahora bien, os pregunto, ¿qué es la duración de una vida comparada con la eternidad? Y eso es lo que se nos pide, trabajar en esta vida para toda la eternidad. Al menos un minuto. Se puede razonar. Si Dios es soberanamente bueno, no puede imponer al hombre que recomience una serie de miserias y tribulaciones otra vez. Se piensa por ventura, que hay más bondad en condenar al hombre a perpetuo padecer eterno, como afirman algunas religiones, porque se haya equivocado en unos momentos, porque haya incurrido en errores de un simplecito. No se le puede proporcionar los medios para reparar su falta. Os pongo un ejemplo. Los fabricantes tenían cada cual un obrero que podía aspirar a convertirse en socio de su patrón. Pero sucedió que ambos operarios emplearon cierta vez muy mal sus jornadas. Merecían simplemente ser despedidos por lo mal que lo habían hecho. Uno de los fabricantes expulsó a su obrero, que es a la súplica. Y este obrero, por encontrarse sin trabajo, acaba en la miseria. El otro industrial le dice a su operario: has perdido un día de trabajo, y compensación de lo que tenés. Has hecho mal tu tarea y tienes que prepararla. Te permito que la empieces de nuevo. Trata de ejecutarla bien y conservarás el trabajo. Y puedes seguir aspirando a la posición superior que yo te he prometido. ¿Es necesario preguntar cuál industrial lo ha hecho mejor?
Y si este industrial ha dado una oportunidad, ¿Dios es menos que esta persona? Yo creo que Dios es más. Es menos inexorable que un hombre, ¿no? Pues eso es lo que nos hace a través de la reencarnación, darnos la oportunidad de volver a comenzar el trabajo. El pensamiento de que nuestra suerte está echada para siempre por algunos años de prueba, incluso cuando no todas las veces dependía de nosotros alcanzar las perfecciones en la tierra, esto tiene algo de doloroso. En tanto que la idea opuesta es eminentemente consoladora, puesto que nos deja la esperanza a volver a hacerlo de nuevo. Un filósofo ha expresado que si Dios no existiera habría que inventarlo para la felicidad del género humano. Otro tanto se puede decir de la pluralidad de existencia. Si no existe, debiera de existir. Pero como hemos manifestado ya, Dios no nos va a pedir permiso para hacer lo que tenga que hacer. No consulta nuestras preferencias, las cosas son mucho. Veamos hacia qué lado se inclinan las probabilidades y enfoquemos la cuestión desde otro ángulo de mira, encarando el tema solo como un estudio filosófico. Si no hay reencarnación, solo existe una vida corporal. Esto es evidente. Si nuestra actual existencia corpórea es la única, el alma de cada hombre ha sido creada al nacer, a menos que se admita su anterioridad, en cuyo caso nos preguntaríamos qué era el alma antes del nacimiento y si ese estado no constituía una existencia. Una existencia bajo cualquier forma, que nos podamos imaginar. No hay términos medios. O el alma existe o no existía antes del cuerpo. Si es lo primero, que existía, ¿cuál era entonces su situación? ¿Poseía o no conciencia de sí misma? Y si no tenía conciencia, entonces más o menos como si no existiera. Si poseía una individualidad, ¿sería progresiva o estaría estacionada ese alma? En uno y otro caso, ¿en qué grado de desarrollo ha llegado al cuerpo actual? Admitiendo conforme a la creencia vulgar que el alma nace con el cuerpo, os voy a hacer una pregunta. ¿Por qué cada alma muestra actitudes tan diferentes, independientes de la idea adquirida de la educación? ¿De dónde proviene la actitud extranormal de ciertos niños de temprana edad para tal o cual arte o ciencia, al paso que otros siguen siendo inferiores a mediocres durante toda su vida, incapaces de aprender determinadas cosas? ¿De dónde provienen en unos niños la idea innata o intuitiva que en otros no existen ni van a existir? ¿A qué se deben ciertos niños esos instintos precoces que manifiestan de vicios o de virtudes? Esos sentimientos innatos de dignidad o de bajeza, que además contrastan muchas veces con el ambiente en el que se crían. Familias muy buenas que tienen niños muy bajos y familias muy malas que tienen niños muy altos. Porque algunos hombres, sin tomar en cuenta la educación recibida, son más adelantados que otros. Se puede adquirir cultura, pero muchas veces no se puede adquirir moral. ¿Por qué hay salvajes por un lado y por qué hay hombres civilizados por el otro? Si no hubiera una máquina existencia. Preguntamos nosotros cuál es la filosofía capaz de resolver esta incógnita. ¿O la alma al nacer del individuo son iguales o son desiguales? Eso no ofrece ninguna duda. Si son iguales, ¿por qué hay tanta diversidad de actitudes? Se va a alegar que ello depende del organismo, pero es que entonces estamos ante una monstruosa e inmoral doctrina. Y el hombre no sería más que una máquina, un juguete de la materia. No tendría ya responsabilidad, puesto que sería el organismo responsable de su actitud ante la vida. Y puede achacarlo todo a sus imperfecciones físicas. Y Dios, además, sería totalmente injusto, porque no estaría dando las mismas oportunidades a su hijo, puesto que cada uno le da un organismo diferente. Por el contrario, si son desiguales las almas al nacer el individuo, pues porque así la ha creado Dios, ¿no? Pero en tal caso, ¿a qué se debe esa superioridad innata que algunos poseen sobre otros? ¿Acaso tal parcialidad puede estar de acuerdo con la justicia divina? Y con el amor que se supone que Dios consagra a todos por igual, haciéndonos totalmente desiguales si hubiera solo la vida. Vamos a aceptar, por el contrario, una sucesión de vidas anteriores progresivas. Y ahí queda todo explicado. Los hombres traen al nacer la intuición de lo que han adquirido antes. Están más o menos adelantados conforme al número de existencias que han tenido. Y según sea mayor o menor la distancia que los supera del punto de partida, tal como le sucede a una reunión de individuos de todas las edades, donde cada cual tendrá un desarrollo proporcional a la cantidad de años que haya vivido.
La existencia sucesiva sería respecto de la vida del alma lo que son los años para la vida del cuerpo. Ponemos un ejemplo. Si reunimos un día a 1 millar de personas cuyas edades oscilen entre 1 y 80 años, vamos a suponer que ahora arrojamos un velo sobre todos los días anteriores que tienen. No sabemos su edad y que por ignorancia vamos a creer que todos han nacido el mismo día. Naturalmente os voy a preguntar entonces cómo se explica que unos sean altos y otros pequeños, unos ancianos, otros jóvenes, uno instruido y otro ignorante. Cada uno tiene una conversación diferente, uno más inteligente que la otra. Ahora, si le quitamos el velo que ocultaba el pasado, esto se disipa. Puesto que vaya a ver que cada uno tiene una edad diferente y vaya a comprender el por qué son distintos. Y eso nos pasa con la reencarnación. Cada uno tenemos un número de existencia. Con su justicia no ha podido Dios crear un alma más perfecta y otras menos perfectas. Más con la pluralidad de las vidas, la desigualdad que acabamos de ver, no se opone en modo alguno a la más rigurosa equidad. Y es que no vemos más que el presente, no vemos el pasado. Ahora bien, tal razonamiento se funda en una hipótesis, en una situación, suposición gratuita, no. Como a partir de un hecho evidente, incontestable, la desigualdad de las actitudes y del desarrollo intelectivo y moral, y hallamos que en este hecho no es explicado por ninguna de las teorías corrientes, mientras que su explicación es sencilla y natural y lógica si se apela a la teoría de la reencarnación. Es razonable entonces preferir las teorías que nada me explican que a las que explican todo. ¿Nos quedamos con el todo de las religiones o nos quedamos con la realidad de la reencarnación? ¿No se encuentra esto más acorde a la justicia de Dios? Acabamos de ver el alma en su pasado y en su presente. Si la consideramos con relación a su porvenir, vamos a hallar idénticas dificultades. Si solo nuestra actual existencia ha de decidir la suerte venidera que nos aguarda, ¿cuál será en la vida futura la posición del salvaje y la del hombre civilizado? ¿Se encontrarán ambos en un mismo nivel o estarán a distancias diferentes de la felicidad eterna? El hombre que ha trabajado toda su vida por progresar, ¿se halla en la misma categoría de aquel que otro que permaneció en un estado inferior? No por su culpa, sino que porque no tuvo el tiempo ni la posibilidad de mejorar. El hombre que practica el mal por no haber podido esclarecerse es culpable de una situación que no dependió de él. Se trabaja por iluminar al hombre, por realizarlo y civilizarlo, pero que cada uno que se instruye, hay millones que mueren a diario antes de que la luz le alcance. ¿Cuál es la suerte de esto? Que no lo alcanza nunca la luz. Se les va a tratar de verlo. En caso contrario, ¿qué hicieron para merecer que se les tenga en el mismo rango que a otros? ¿Qué suerte se depara a los niños muertos a tiro de edad, antes de haber podido realizar ni bien ni mal? Si están entre los elegidos, ¿a qué se debe ese favor? No han hecho ni malo ni bueno. Debido a que el privilegio se les exime de las adversidades del resto de la vida que los demás padecemos. Ahora bien, si existe una doctrina capaz de resolver estas cuestiones, admitir la sucesiva existencia del alma y todo se va a explicar con arreglo a la justicia divina. Lo que no se pudo hacer en una vida se va a realizar en otra. De esta manera nadie se escapa a la ley del progreso. A cada uno se le recompensará según su mérito real y ninguno está excluido de la dicha suprema. Nadie está excluido de la dicha suprema, a la cual puede aspirar, sean cuales fueran los obstáculos que hayan encontrado en su camino. Preguntas como aquellas se pueden multiplicar por infinito, por cuanto son innumerables los problemas psicológicos y morales que solo encuentran su solución en la pluralidad de existencia. Por nuestra parte, nos hemos limitado a plantear los más generales. Quizás se alegue que, sea como fuere, la doctrina de la reencarnación no es admitida por la Iglesia. De modo que aceptarla sería como echar por tierra la religión, y nuestra finalidad no consiste en eso. Nos basta haber demostrado que la doctrina de la reencarnación es eminentemente moral y racional. Ahora bien, aquello que sea racional y moral puede ser contrario a una religión que proclama que Dios es bondad y razón, la excelencia, por excelencia. ¿Qué hubiera sido de la religión si contra la opinión universal y el testimonio científico
no hubiese querido ceder a la evidencia y hubiera expulsado de su seno a cualquiera que no creyese, por ejemplo, en el movimiento del Sol o en la creación hecha en 6 días. ¿Qué crédito hubiera merecido y qué autoridad tendría en nuestros pueblos esclarecidos una religión que se basara en errores manifiestos, como estos dos últimos, por ejemplo, y que además que lo denuncien como artículos de fe, ¿no? ¿Qué prestigio tiene esa religión? Cuando una evidencia ha sido demostrada, sabiamente la Iglesia siempre se ha puesto de su parte, aunque al principio no lo ha hecho. Si está probado que ciertas cosas que existen son imposibles sin la reencarnación, si algunos puntos del dogma no pueden explicarse sino por medio de ella, habrá que admitirla, no queda más remedio. La religión puede estar menos lejos de ella de lo que se piensa, y no va a sufrir con ello más de lo que ha sufrido con el descubrimiento del movimiento de la Tierra o de los periodos teológicos, que a primera vista parecían que le daban un mentis a los textos sagrados. Por otra parte, el principio de la reencarnación salta a la vista en muchos pasajes de la misma escritura, puesto que se le ha olvidado y tal. Y se encuentra especialmente formulado de una manera explícita en el Evangelio. Y a este respecto nos dejan duda las mismas palabras de Jesús, que según se puede leer, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, versículo 3, del 3 al 7. Dice: respondió Jesús a Nicodemo y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles entonces de que te digas que os es necesario nacer de nuevo. Vamos a hablar ahora de una constatación científica de la reencarnación. Ya hemos dado pruebas históricas, hemos dado pruebas lógicas y morales del por qué existe la reencarnación, y ahora vamos a tratar de dar una constatación científica. Recordar hechos de forma espontánea, vividos con una personalidad distinta y en una época anterior a la presente existencia, eso es algo que admiten cada vez más personas. Tiene un significativo valor científico. A través del relato de la personalidad anterior analizado minuciosamente y comprobado, la hipótesis de la reencarnación se transforma en un hecho. Y contra un hecho, tras la comprobación, solo cabe admitirlo. Lo que vamos a intentar es buscar, basándonos en lo que la ciencia nos ofrece, demostrar que la reencarnación es una realidad científica, utilizando datos suministrados por la ciencia para combatir a la propia ciencia. Claro, la humanidad siempre se ha resistido al cambio y a la aceptación de ideas nuevas. Y esta, no siendo nueva, no es conocida a fondo, por haber sido siempre menoscabada y hasta escondida, como hemos dicho, por motivos políticos y religiosos. Hasta hace unos siglos, todos creían que la Tierra era plana, que el hombre había sido hecho de barro y que la mujer había sido hecha de una costilla de un hombre, que el mundo había sido creado en 6 días y que todo ser viviente de ahora era descendiente de especies sobrevivientes en un arca de madera construida por los muertos. Cuando Galileo descubrió la luna de Júpiter, los astrónomos de su época se negaron a aceptar su existencia e incluso a mirar estos satélites recién descubiertos, pues estaban en conflicto con las creencias que eran aceptadas hasta el momento. Todas esas teorías, aceptadas en la mayoría de casos por imposición religiosa y con ninguna base científica seria, han tenido que ir dando paso forzosamente a la razón y a la evidencia científica, en cuanto ha desaparecido el miedo a ser torturado o quemado. Igualmente pasa hoy con el posicionamiento de muchos terapeutas, que se niegan a examinar y evaluar las considerables pruebas que han sido reunidas acerca de la supervivencia tras la muerte física y sobre los recuerdos de vidas pasadas por miedo a ser ridiculizados por su propio gremio, tal como le ocurrió, por ejemplo, a Charles. Sin embargo, en muchos casos la evidencia ha sido tal que, incluso siendo enemigos acérrimos o no simpatizantes de tal teoría, se han tenido que rendir a esa misma evidencia y ya sin preconceptos han publicado trabajos suyos demostrando con sus investigaciones que no estaban equivocados. Pruebas evidentes de la reencarnación son, por ejemplo, la regresión de memoria,
que puede efectuarse por fuerza de sugestión hipnótica, relajamiento profundo o recuerdos espontáneos de existencia anteriores. En este último caso, cuando son recuerdos espontáneos de existencias anteriores, el recuerdo puede darse tanto mediante el sueño como durante la vigilia. En los dictados mediúnicos, entre medio uno es capaz de transmitir revelaciones sobre existencias anteriores propias o de otras personas, también se demuestra el tema de la reencarnación. También en la idea innata y en los niños prodigios. Hay niños con 4 años que dan charlas de medicina. Probablemente hay uno médico que le da charlas a los residentes sobre todas las especialidades de medicina. En la idea innata de los niños y de los niños prodigios que avalan las bases científicas de la hereditariedad espiritual. También tenemos los bismarck. Este concepto sería lo que son las marcas físicas en el cuerpo de nacimiento, ¿no? Como una prueba más que ayuda a corroborar las investigaciones que sobre este campo se han realizado. Hay muchos personajes notables a lo largo de la historia que se han dedicado a investigar la reencarnación. Como ejemplo de estos personajes importantes dentro del estudio científico de la reencarnación tenemos por primer lugar al profesor Hipólito León Denis Arribas, que es conocido mundialmente por el seudónimo de Descartes. El profesor Rival es el autor de la codificación de la doctrina espírita, cosa que creo que saben todos los presentes. Y dentro de la propuesta espírita hay que destacar el papel que el maestro Leones dio a la investigación científica del fenómeno espírita y por consecuencia a la reencarnación. La ciencia espírita, utilizando todos los instrumentos de la ciencia convencional, demuestra la reencarnación, trascendiendo a la ciencia terrenal. Ella se dirige al estudio de la causa, mientras que la ciencia terrestre se ha estado dirigiendo al estudio de los efectos, no de las causas. Es por eso que la ciencia espírita, tal como la ofrece Allan Kardec, es la ciencia del alma y la prueba más fidedigna de la existencia de la ley de la reencarnación. Contemporáneo de Kardec, por ejemplo, tendríamos al coronel Albert de Rochas. Tiene obras como La vida sucesiva o 19 casos de regresión a vida pasada. Y en el prefacio de esta obra, el coronel de Rochas nos dice, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Dice, si aún no hemos sabido encontrar las leyes que rigen unas regiones que apenas se empiezan a explorar, ello no impide que existan tales leyes. Cosa que cae en su peso, ¿no? De igual modo que la aparente incoherencia del movimiento de los planetas no le impedía obedecer las leyes de Kepler. Las leyes de Kepler, para que no lo sepa, dice que, por ejemplo, que los cuadrados de los tiempos empleados por los planetas en recorrer su órbita alrededor del Sol son proporcionales a los cubos de su distancia media al mismo. Esto no lo saben los planetas, pero lo cumplen, porque es así. El ingeniero Gabriel Delan, así como su padre Alexander Delan, fue amigo íntimo del maestro Allan Kardec. Este insigne investigador y divulgador del espiritismo tuvo una idea brillante en cuanto a la investigación y divulgación del fenómeno espírita, obteniendo un reconocimiento unánime a su labor dentro del movimiento espírita internacional. Delan nos ha legado un buen número de obras, entre las que destaca la siguiente: Reencarnación, El alma inmortal, La evolución anímica, El espiritismo delante de la ciencia, Keith King, caso interesantísimo, Historia de sus apariciones, Oigamos a los muertos, etcétera, etcétera. Su contemporáneo sería Sir William Crookes, que fue un célebre químico y físico inglés. Nacido en Londres, descubridor del calio, fue nombrado en el año 1963 miembro de la Real Sociedad de Londres y a los 20 años escribió trabajos de gran valor sobre la luz polarizada. Poco tiempo después escribió detalladamente El espectroscopio, publicando sus estudios sobre los espectros solares y terrestres. Fue astrónomo en el observatorio de Redfield, en Oxford, y a los 23 años hizo trabajos fotográficos sobre la Luna, en aquellos años, recibiendo un importante premio metálico como estímulo para proseguir su estudio. Su trabajo sobre el cuarto estado de la materia y sobre el radiómetro bastarían para darle reputación de sabio en el tiempo. El espiritismo le debe importantes servicios a William Crookes. Cuando se inicia la fase científica del espiritismo con la célebre experiencia realizada entre el año 1870 y 1873 con los medios Florence Cook, Kate Foss y Daniel Douglas Home, habiendo obtenido la materialización completa de un espíritu fallecido en esta época. Este espíritu era Kate King.
en sus libros esto explica. A través de esta obra, este insigne profesor demuestra científicamente la sobrevivencia del alma. El espíritu que veis aquí, que es el de que está siendo examinado por un médico, estuvo materializado durante 3 años. Se le tomaron constantes vitales, se le tomó pulso, se le tomó temperatura, se le tomó respiración, se le hicieron cantidad de análisis. Unos días aparecía tamaño natural, otras veces aparecía de unos 20 centímetros danzando encima de la mesa, y bueno, así lo estuvieron viendo. Como vemos, no era gente analfabeta, lo estuvieron viendo durante 3 años. Por último, el día que se despide, deja que le corten un trozo de vestido para que lo analice. El análisis dio de que era normal y corriente. Como vemos, el perispíritu es capaz de organizarse atómicamente en cualquier materia, a la hora de la materialización. Charles Richet, nacido en París en el año 1850, a los 28 años de edad, entraba como profesor adjunto en la Facultad de Medicina de París, y a los 37 años fue nombrado catedrático de Fisiología de la misma facultad. Fue miembro de la Academia de Medicina y del Instituto de Francia, galardonado con el Premio Nobel de Fisiología en 1913. Este Charles Richet, que ha recibido el Premio Nobel, es el médico que estaba evaluando eso. No era ningún cualquiera, un Premio Nobel en Fisiología. También fue director de la revista científica, hizo importantes investigaciones sobre la reencarnación con resultados positivos, y publicó, entre otras obras, La puerta del misterio, El sexto sentido, El hombre y la inteligencia, Tratado de metapsíquica, Cuerpo de psicología, etc. Doctor Alexis Carrel, también Nobel de Medicina en el año 1912, fue un gran estudioso de la reencarnación. Dijo decir que las células cerebrales son la sede de los procesos mentales en una misma. Que decir eso es una afirmación sin valor, pues no existe un medio de observar la presencia de un proceso mental en el interior de una célula. Gustavo Gerey, médico y filósofo francés, director del Instituto de Metapsíquica Internacional en París, investigador de la ectoplasma y de la ideoplastia, entre su obra El inconsciente, del inconsciente al consciente, los dos psiquismos, la reencarnación, monismo, idealismo y palanginesis, el ser subconsciente, etc., que aprueba la reencarnación y la supervivencia del alma. Y el profesor Gustavo Gerey dijo: yo soy reencarnacionista por 3 razones. Porque la doctrina palanginésica me parece, desde el punto de vista moral, perfectamente satisfactoria. Desde el punto de vista filosófico, absolutamente racional. Y desde el punto de vista científico, verosímil, o mejor dicho, probablemente muy cierto. Así hay una serie de personajes, podemos seguir hablando de Ernesto Bozano, de César Lombroso, de la obra de ellos, de esto, pero vamos a hacer la charla interminable. Y hay una serie de personajes a lo largo de toda la historia. Alexander Aksakov, fue político, director de una facultad de medicina, o sea, la élite intelectual de estos casi 2 últimos siglos, ¿no? Pero nos podemos perder hablando de ellos. Entonces vamos a seguir hablando de los terapeutas nuevos, más actuales. Los nuevos terapeutas repiten lo que ya a finales del siglo pasado y principios de este se ha investigado y experimentado por estas falanges de personajes ilustres que acabamos de nombrar. Y muchos que nos hemos dejado en el tintero porque son innumerables. Además de tantos otros que no hemos nombrado, que no caen en este trabajo. No obstante, esto no desmerece en nada sus resultados. Prueba de ello son las investigaciones que se están realizando en las últimas décadas con respecto a la reencarnación. Valgan, por ejemplo, a otras poquitas, porque es que hay tanto que no se puede nombrar. Vamos a nombrar, por ejemplo, al profesor Ian Stevenson, que es uno de los más famosos. Fue catedrático también y director del Departamento de Neurología y de Psiquiatría de la Facultad de Medicina y de la Universidad de Virginia. Viajó por primera vez a la India en el año 61 en busca de casos que sugiriesen reencarnación. Y después de 22 años ha conseguido reunir la cifra de 2.000 casos. El método empleado consiste en reunir a niños que espontáneamente manifiestan recuerdos de vidas pasadas.
o de haber vivido en otros lugares, ofreciendo información suficientemente detallada e identificando a personas que tuvieran alguna relación con él en otra existencia. Entre sus obras más importantes figura el libro 20 casos que sugieren la reencarnación. Perdón. En esta maravillosa obra resaltamos la extraordinaria documentación que nos ofrece sobre cada caso. El estudio detallado y minucioso que este admirable profesor realizó en distintos países con diferentes personas de diferentes edades, inteligencia y capacidad, a partir de la manifestación espontánea, particularmente de niños de corta edad. Ian Stevenson inicia una investigación exhaustiva en el lugar exacto donde ocurren los hechos, comprobando de forma totalmente imparcial todas las informaciones recibidas a través de los recuerdos espontáneos de estos niños. Según una tabla estadística creada por este profesor, la edad media en la que aparecen los recuerdos de vidas pasadas en la conciencia entre los 2 y los 3 años. Viene siendo lo más corriente. La edad media de duración de dichos recuerdos viene siendo hasta los 7 años. A partir de ese momento los recuerdos se van perdiendo poco a poco. En algunos casos quedan difusos y en otros quedan totalmente olvidados. Y en otros se siguen recordando, pero solo hay que tener en cuenta la espontaneidad de los niños a la hora de emitir las afirmaciones, que después son comprobadas e investigadas a conciencia. El profesor no utiliza hipnosis ni ningún otro medio de provocar dichos recuerdos. Trabaja ya sobre los recuerdos de los niños que se han manifestado espontáneamente, comprobándolos. Pasemos ahora a relatar algunos casos, por ejemplo, que se han investigado. Vamos a hablar, por ejemplo, del extraño caso que hay en la persona de Carl Edom. Durante años, antes de que fuera brutalmente asesinado, bueno, el negro sería el siguiente. Esa es la. Durante años, antes de que fuera brutalmente asesinado, Carl Edom trató de convencer a su familia de que fue él reencarnado. Hoy en día, sus padres atónitos creen que se le ha dado la extraordinaria evidencia fotográfica. Mirad lo que es. El joven padre de Carl dijo que desde que tenía solo 3 años había hablado de recuerdos vividos de una vida anterior como un aviador nazi muerto cuando su avión fue derribado en 1492. Que sería la foto, la de hombre, la de un soldado nazi. Ahora sorprendente nueva foto desenterrada después del tenaz trabajo de detective por un investigador e historiador local revela un escalofriante parecido entre Carl y el aviador alemán Heinrich Richter, que es este hombre, enterrado en un cementerio de Bernalí. Richter era un artillero de torreta. Murió cuando su bombardero Dornier se estrelló con un ferrocarril en South Bank en el transcurso de una incursión en enero de 1942. Como veis, los casos, Ian Stevenson los documenta con fotos, con sitios, con nombres y con fechas. Y con testimonios. Este sería el bombardero en el que viajaba. Los restos del bombardero Dornier, dañado por el ataque de fuego antiaéreo antes de precipitarse y chocar, fueron descubiertos en el año 97, enterrados fuera de la carretera de Tilbury, a solo unos pocos cientos metros del lugar donde curiosamente Carl Edom murió apuñalado 2 años antes. Después salieron los restos del bombardero. Y cuando fueron desenterrados, tenían al piloto a la personalidad anterior de Carl Edom. Los padres de Carl, Jim y Val, se estremecieron a recordar misteriosos cuentos de su hijo sobre la reencarnación. Estas cosas las contaba él. Pero solo ahora, después de que la Gaceta revelase por primera vez la apariencia del aviador, esta pareja mira con una nueva luz las reclamaciones de su hijo. Dicen que tiene que ser él. Cuando se les mostró una foto del alemán con uniforme de gala poco antes del accidente. La semejanza entre los ojos, dicen, y la nariz es extraordinaria. Tal vez esta es la última pieza de rompecabezas, dicen ellos. La sorprendente imagen se obtuvo después de que el historiador Wilsborough y el autor Bill Norman localizaran a los familiares del aviador alemán para hacer un nuevo libro. La extraña semejanza entre los dos jóvenes hombres y el hecho de que compartan la misma escena de la muerte con 53 años de diferencia
son solo dos de las extrañas coincidencias que han desconcertado a los padres de Karl. Durante la excavación del bombardero alemán se descubrió que la pierna de Richter, el piloto alemán, aún dentro de un vuelo de arranque, estaba severamente destrozada. Karl solía decir que él perdió la pierna derecha en el accidente, lo decía desde pequeño, y extrañamente tenía una marca de nacimiento en la parte superior de la pierna, que sería lo que antes hemos nombrado como isma. El día que su hijo, trabajador ferroviario, Carredo, fue asesinado por Gary Lorenzo Winter, posteriormente encarcelado de por vida, había estado en un sitio que se llamaba Spinning Brook para recoger vagones de tren, pues, ferroviarios, como hemos dicho. Karl Edon y el piloto Heinrich Richter, el día que se estrelló el Dornier, donde había sido bombardeado, voló a ese mismo sitio, siguiendo la misma línea de ferrocarril que llevó Karl Edon 50 años más tarde. Se guiaba en el avión por ese ferrocarril hasta que lo derribaron. Karl y Richard habían hecho el mismo viaje el día que murió. Hay demasiada extraña coincidencia y creo que si Karl estuviera aquí estaría diciendo: ¿me crees ahora, papá? La experiencia de Karl está detallada en un libro llamado The Children That Time Forgot. Me perdonáis la pronunciación, no sé qué es. Y en un programa de televisión en Estados Unidos. También ha sido documentado en periodos británicos y alemanes. Richter, quien ganó la medalla de la Cruz de Hierro en 2 ocasiones y había sido herido en combate, tenía 24 años cuando murió. Karl tenía apenas 22 cuando fue asesinado. Podemos documentar otro caso, el de James Leninger, caso parecido. Dice, hace 6 décadas atrás, un joven piloto de la Marina de 21 años de edad, que también era piloto, en una misión sobre el Pacífico fue derribado por la artillería japonesa. Su nombre podría haber caído en el olvido si no fuera por James Leninger, de 6 años de edad. Algunas personas, incluyendo las que no conocieron al piloto, creen que James es el piloto encarnado. Los padres de James, Andrea y Bruce, una pareja moderna y con un alto nivel de educación, dicen que probablemente somos las personas menos propensas a tener un tipo de escenario como este en nuestra vida. No se lo creo. Pero con el tiempo se ha convencido de que su pequeño hijo ha tenido una vida anterior. Desde muy temprana edad, James jugaba solamente con aviones. Pero cuando ya tenía 2 años, los aviones comenzaron a provocarle pesadillas regularmente. Yo lo despertaba mientras gritaba, dice su madre, para el periódico ABC News. Cuando le preguntaba a su hijo qué soñaba, él respondía que un avión en llamas se le estrellaba y un pequeño hombre, que era él, no podía ser. Arriba a la izquierda, James no sé ya, ¿no? Este es James Leninger, con su afición a los aviones y diciendo de que ha sido piloto de la vida. Disfruta ahí un momento los mandos del avión. James Houston es este. Bueno, pues sería la encarnación de este hombre, se llamaba James Houston, cuya trágica muerte durante la Segunda Guerra Mundial se recuerda con todo detalle gracias al testimonio del niño James Leninger. Esta imagen es tomada 1 año antes de que lo derribaran. Andrea dice que su madre fue la primera en sugerir que James estaba recordando una vida anterior. Al principio dice que dudaba, pero con el paso del tiempo empezó a cuestionárselo ya seriamente. En una ocasión ella le compró un avión de juguete al niño y señaló lo que parecía ser una bomba en su parte inferior. Y que James le corrigió inmediatamente y le dijo que eso no era ninguna bomba, que era el depósito de caída. Yo nunca había oído hablar del depósito de caída, dice la madre. Yo no sabía lo que era un depósito de caída. Por tanto, a niños nadie tampoco se lo había enseñado. Le preguntó en qué tipo de avión volaba en sus sueños. Y él dijo que era un Corsair, como el DSV. Las violentas pesadillas de James se pusieron peor y se producían 3 y 4 veces a la semana. La madre de Andrea le sugirió que mirara el trabajo del terapeuta Carol Roman, quien cree que los muertos a veces pueden renacer. Con la guía de Roman comenzó a alentar a James a compartir sus recuerdos. Y de inmediato, dice Andrea, las pesadillas empezaron a volverse menos frecuentes. Roman dijo que James estaba en la edad en que las vidas anteriores son más fáciles de recordar. Ellos no han tenido, porque todavía los niños no han tenido el condicionamiento cultural ni la identificación sobre la experiencia en esta vida, por lo que los recuerdos pueden filtrarse con mayor facilidad. Con el tiempo, James reveló detalles extraordinarios sobre la vida de un expiloto de combate. James
dijo que su avión había sido alcanzado por los japoneses y que se estrelló. También le dijo a su padre el nombre del barco del que partió este avión. El barco, dijo, se llamaba Natoma y el nombre de alguien con quien voló era Jack Larson, decía el niño. Después de algunas investigaciones, Bruce descubrió que tanto el Natoma como el Jack Larson eran cosas reales. La bahía de Natoma era el nombre del barco portaaviones que estaba destinado en el Pacífico, y Larson aún vive en Arkansas. Por ahí tenemos una foto del barco. Bueno, da igual. Decidido a completar la pieza faltante de rompecabezas, Bruce visitó a Larson, a este compañero del niño, en Arkansas, en septiembre del 2002. Le preguntó acerca de su personalidad anterior, de Houston, ¿no? Larson dijo que no podía recordar lo que pasó con Houston, pero que estaba seguro de que su avión había sido alcanzado por fuego antiaéreo el 3 de marzo del 45, porque Houston no regresó nunca de su misión y fue declarado desaparecido en combate. Larson había sido compañero de Houston durante la jornada de Chichijima. Más tarde, Bruce trató de localizar a los miembros de la familia de Houston, que era su personalidad anterior. En febrero del 2003 se puso en contacto con Nain Houston Barrow, hermana, que vivía en un sitio que lo llaman Los Gatos, de California. A través de varias conversaciones telefónicas, los Lannister y la señora Barrow se hicieron amigos, y ella accedió a enviarle fotos de su hermano durante el servicio militar. En una de las fotos aparecía Houston de pie delante de un avión que era, que el niño decía, un avión Corsair. Bruce no le contó a la señora Barrow la historia sobrenatural de su hijo hasta el otoño del año 2003, cuando por fin habló de la posibilidad de que el espíritu de su hermano podría ser parte de James en la actualidad. En un primer momento se sorprendió y tuvo que dejar al margen toda la historia. Más tarde, Bruce y Andrea recibieron una carta de la señora Barrow junto con varios de los efectos personales de Houston, en la que mencionaba no solo que sentía que James debía de tener las pertenencias, sino que además ella realmente creía que era la nueva encarnación de su hermano. Porque este niño dice que no podía saber las cosas que hizo simplemente. No estaba presente, evidentemente, por lo que creo que de alguna manera es mi hermano. Todo sucedió hace muchos años. Desconozco este fenómeno, pero debe de haber alguna razón para esto. A pesar de no saber la razón de estas coincidencias, la señora Barrow está convencida de que James Lannister está de alguna manera vinculada a su hermano. Bruce iba descubriendo más información acerca de Houston y puso más atención en las acciones de su hijo. James tenía 3 muñecos, y yo estos que parecen hermanas o hermanas, ¿no? A los que llamaba a uno León, al otro Walter y al otro Billy. Nombres de los 3 pilotos que coincidentemente sirvieron con él, según los registros de la flota del Pacífico de Estados Unidos. El teniente Leon Stephen Conner, el alférez Walter John Derby y Essing Bill Rufus se encontraban entre las 21 víctimas mortales del Bahía de Natoma. Ellos fueron también miembros del escuadrón VC-81 del aire con Houston. Cuando le preguntó por qué llamaba a su muñeco de esta manera, James lo que le respondió es de que porque ellos me saludaron cuando yo fui al cielo. Compañero también, junto a él. Igualmente, el doctor Stevenson ha realizado un minucioso estudio sobre los mismas, o marcas, o heridas, o deformidades que tienen su origen en el pasado. Como ejemplo, podemos citar algunos casos. Hay un caso curioso en la India, ha salido en muchas revistas, que es el caso de una niña llamada Purnima Kanayake. El profesor de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Islandia, Ledwin Haraldsson, investigó el extraño caso de Purnima Kanayake, una niña que afirma haber sido fabricante de incienso y que murió en un accidente de tráfico. Purnima tenía 9 años cuando el profesor Ledwin Haraldsson la vio por primera vez en septiembre del 96, en su casa de Bakamuna, que es un pequeño pueblo del distrito centro de una provincia de la India, ¿no? Todavía estaba hablando de su vida anterior, lo cual era inusual a esa edad, porque la mayoría de los niños, como hemos dicho, dejan de hacerlo sobre los 7 años, ¿no? Según su padre, ella comenzó a hablar de su vida anterior cuando tenía unos 3 años de edad, y a la edad de 4
después de ver un famoso programa de televisión en la que aparecía el templo de Milanillo, que es un templo de peregrinación budista en Sri Lanka, a 145 kilómetros de su pueblo natal, Purnima dijo que conocía aquel templo. Unos días más tarde, la pequeña, junto con sus padres, fueron a conocer la ciudad del templo. Al llegar a la ciudad, Purnima lo único que dijo es que yo vivía al otro lado del río. Se refería al río de Milanillo. Ahí tenemos a Purnima junto con su padre y junto con el investigador que esclarece su caso. Con el paso del tiempo, las conversaciones de Purnima se volvieron aún más extrañas. Empezó a hablar acerca de tener otra madre y de tener otro padre, y que trabajaba en una fábrica de incienso. También hablaba acerca de un terrible accidente con una especie de autobús, esos que llevan en la India, y a pesar de las extrañas afirmaciones, los padres de Purnima no le prestaban demasiada atención. Pensaban que solo era una niña inteligente y con mucha fantasía, ¿no? A la edad de 6 años, Purnima se dio cuenta de que su madre estaba triste por un accidente de coche que se había producido cerca de la casa en la que una persona falleció. La pequeña trató de consolar a su madre diciendo: no te preocupes por eso, yo también he muerto en un accidente y estoy aquí. Los padres sorprendidos llegaron a la conclusión de que su hija parecía tener recuerdos de otra persona, o más específicamente de una vida pasada. Durante 3 años, este investigador investigó las reclamaciones de Purnima. El método que utilizó en esta investigación consistió simplemente en entrevistas a todos los testigos que la niña nombraba del caso, juntos y por separado. Según los recuerdos de la vida anterior de Purnima, ella había sido un hombre, trabajaba en una fábrica de incienso y sabía que el nombre de incienso que fabricaba esta fábrica, para la redundancia, era la marca Ambika. Según ella, fue el mejor fabricante, el de la fábrica. También informó sobre su muerte, que dijo que fue después de un accidente y que lo único que recuerda es que cerró los ojos y que se dio en otro sitio, vine aquí. Pero que sabe que fue atropellado por un autobús y que un pedazo de hierro nunca entraba en su cuerpo, dijo. Conocido de la familia, que era profesor, se llamaba Sumanasiri, que vivía cerca de la zona donde Purnima afirmaba haber vivido, decidió investigar por su cuenta y encontrar a las influyentes familias anterior a la pequeña. El profesor se basó en lo siguiente: que sabía que ella vivía al otro lado del río, de que la empresa fabricaba incienso Ambika y que ella vendía el incienso en una bicicleta y que tuvo un fatal accidente con un vehículo grande, ¿no? Con esta información se puso a investigar y preguntó a los lugareños si conocían alguna fábrica de incienso en la zona. Había 3, pero solamente una fabricaba ese tipo de incienso. Haciéndose pasar por un comprador de incienso, se dirige a la fábrica y comenzó a hacer algunas preguntas al dueño. El dueño se llamaba Wijishi. En un momento dado de la conversación dijo que su hermano, Hinadasa, había muerto en un accidente con un autobús cuando traía del mercado incienso una bicicleta en septiembre del 85. En septiembre del 85 serían 2 años antes del nacimiento de Purnima, de la niña. Cuando su Manashiri regresó, informó de su hallazgo al padre de la niña. Y 1 semana y media más tarde, la pequeña y sus padres hicieron una visita de sorpresa a su anterior familia. Cuando el grupo llegó a la casa, llegó su hermano después, el hermano de su actual existencia llegó un poquito después. Y lo ha hecho de la casa. No le interesaba esa conversación y lo ha hecho de la casa. La niña dijo que este es mi hermano. Al hermano no le gustó nada la visita. Pidió a todos que se marcharan, pero Purnima empezó entonces a hablar de cómo se hacía el incienso. Y le preguntó además acerca de los paquetes de incienso hechos por la familia. Y le preguntó: ¿habéis cambiado los paquetes de usted? El hombre se quedó en silencio, porque inmediatamente después de la muerte de su hermano, que se llamaba Hinadasa, él cambió el diseño, tanto el diseño como el color de los paquetes. Purnima también le preguntó sobre sus rodillas, puesto que este hombre había sufrido un accidente y se la había fracturado, y fue él quien se la cuidó de la otra vida. Le preguntó por sus principales amigos. Le preguntó concretamente sobre su amigo Somasiri y Padmasiri, que fueron sus mejores amigos y habían ido a comprar materias primas para fabricar incienso, cada uno en diferentes lugares, pero que iban juntos ese día. Todo el mundo se quedó sin aliento por la cada vez más profunda conversación de la pequeña. Mas Wijishi estaba convencido de algo asombroso, de que Purnima era la reencarnación de su hermano Hinadasa.
Purnima nació con unas prominentes marcas en la parte inferior izquierda del pecho. Cuando la familia de Purnima se reunió con la familia de Jinarasa, la pequeña habló sobre las marcas. Dijo que las ruedas del autobús le pasaron sobre su pecho y le golpeó el lado izquierdo. Estamos enseñando las marcas de nacimiento que tuvo, lo que hemos llamado antes prisma. Esta fue la marca que recibí cuando fui atropellado por el autobús, dijo Purnima. Sabía que las mortales lesiones de Jinarasa, sabía su hermano, que ocurrieron en ese mismo lado, justo debajo del pecho, y que Jinarasa había muerto en el acto a consecuencia de ella. Su otro hermano fue quien dijo a la familia, después de ver las graves lesiones en el lado izquierdo del pecho de la costilla inferior, que es exacta a la de la niña. Algunos de los detalles más significativos de este caso son que las dos familias se encontraban muy distantes una de la otra y estaban completamente aisladas, nunca habían tenido ningún contacto. 14 de 17 declaraciones que hizo la niña pudieron ser encontradas y revisadas como hechos ciertos. Las marcas de nacimiento Purnima coinciden con el área de lesiones mortales sufridas por Jinarasa, que fueron investigadas e incluso la ficha forense. La pequeña tenía conocimiento de la fabricación de incienso, algo altamente inusual para una niña tan pequeña. En general, los recuerdos, las marcas de nacimiento y el autoconocimiento hacen que el caso de Purnima Kanayake sea un caso bastante claro que demuestra la reencarnación. La reencarnación explica la genética, según el honorable investigador Andrade Guimarães, y esto es considerado científicamente válido por el doctor Ian Stevens. La reencarnación explica la genética. El periespíritu, dice, transmitió a su cuerpo físico esa área a través de la interferencia de su carga genética. El periespíritu es el organizador biológico de todos los seres de la creación, el coordinador del proceso de estructuración del embrión humano, rigiendo los cambios de la división celular y más aún ordenando los genes, alineando los pares moleculares que lo constituyen y conforme a las informaciones extraídas por el espíritu reencarnante determinan la salud o dolencia y el tiempo estimado de vida, además de otras innumerables informaciones. Concretando, el fenómeno de la reencarnación hoy en día es una realidad comprobada. Los científicos estudiosos de la reencarnación, que aquí hemos nombrado, no son los únicos, pues esta investigación se extiende hoy a muchas universidades de Estados Unidos y de Europa, y son muchas las personas implicadas en este estudio y es imposible de enumerar la cantidad de gente que trabaja en este área. No obstante, lo principal es que las conciencias están despertando de un sopor milenario. Ya nadie se sorprende cuando escuchemos en la calle o en cualquier otro lugar: habré hecho yo en otra vida para merecer esto. Esto ya es una frase que poco a poco la idea de la reencarnación va tomando cuerpo en nuestra conciencia. La ciencia es la encargada de dar puño a la autenticidad a esta propuesta. Y el ser humano actual, después de siglos de oscurantismo, está saliendo como un claro vencedor de la muerte y entenderá que todo lo que nos ocurre es fruto de nuestra propia responsabilidad. Y hasta aquí hemos llegado. Espero no haberos aburrido demasiado y si alguien tiene alguna pregunta, en la medida que yo pueda, trataré de respondérsela. ¿Alguna aportación? ¿Alguien de aquí no cree en la reencarnación?